El concepto de titularización de activos básicamente es, como bien dice, es el mecanismo de movilizar activos líquidos a través de la creación de títulos, valores respaldados con dichos activos. En otras palabras, la titularización significa emitir títulos respaldados por cualquier tipo de activos, bien sea líquidos o fijos, lo cual demuestra por la vía de la titularización cómo se negocian valores o se afectan transacciones de bienes en especie debido a que estos no participan del concepto del valor, por consiguiente no hacen del mercado público de valores. En ese sentido, la titularización se convierte en un mecanismo para evitar eh, que las empresas como tal, podríamos decirlo así, se endeuden con los intermediarios del sector financiero, a su vez pueden movilizar los activos que en el momento no se están utilizando. Entonces, pasando por los mecanismos de estructuración, bueno, encontramos tres. El primero es el de los contratos de fiducia mercantil. Por medio de este contrato se exige la conformación de un patrimonio autónomo, el cual se obtiene al destinar bienes o activos que se pueden ser movilizados y que sirven de respaldo como tal para la emisión de títulos valores. Pasando por el segundo, el cual son los fondos comunes y especiales, son aquellos los cuales los inversionistas, sí, podríamos decirlo, solo pueden redimir su participación contra el fondo a intervalos iguales o superiores a un año. El quinto y último, los cuales son los fondos de valores cerrados. Estos son por los cuales son administrados por sociedades comisionistas de bolsa, o también podríamos decirlo que se pueden llevarse a cabo por procesos de titularización. ¿Qué más se puede decir? También cuando los activos pues respaldan la emisión, sean títulos escritos o inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, los cuales han sido pues colocados en término fijo por periodos mayores a un año. Dicho procedimiento es regulado obviamente por las normas existentes de las sociedades comisionistas de bolsa. Listo. Bueno, ya pasando para esta diapositiva, quería yo explicar básicamente cómo es la descripción de una transacción de titularización, como lo estamos mostrando. Y básicamente se muestra con donde la entidad organizadora saca un bloque de cartera más de sus activos, con el cual se contribuye y se constituye un patrimonio autónomo en la entidad emisora, y la entidad organizadora forma un contrato, por decirlo así, un contrato de administración de la cartera con la entidad administradora, que puede ser la misma emisora, por medio del cual esta entidad recauda los pagos provenientes de los deudores, obviamente, de la organizadora. Los pagos recibidos son trasladados, y la entidad de emisión para el respectivo pago a los inversionistas y con el producto de esta venta paga la compra de cartera a la originadora prácticamente. En varios países de América Latina se han concretado diversas iniciativas legales y regulatorias para incentivar el uso de la titularización como mecanismo de fondeo y desarrollo del sistema financiero. En primer lugar, en Brasil se destaca el desarrollo del mercado interno, así como el aumento de las emisiones en mercados externos, lo cual lo ha posicionado como uno de los más sólidos e importantes en materia de titularización. Las emisiones en 2016 se aproximaron a los 19.000 millones de reales, y el tipo de activo titularizado más común en el mismo año fue el relacionado con las cuentas por cobrar, el cual representa el 67% del total, mediante las cuales las instituciones emisoras buscan mitigar el riesgo y sacar de sus balances contables las cuentas por cobrar improductivas. En Argentina, la expansión de la titularización hipotecaria se ha visto limitada debido al insuficiente volumen de préstamos para vivienda, un segmento que tan solo hasta 2005 empezó a despegar.
El auge en los préstamos hipotecarios permitió generar emisiones cercanas a los 2.600 millones de dólares en 2008. Posterior a la crisis de 2009, el mercado se recuperó en 2013 y alcanzó emisiones históricamente altas, cercanas a los 3.100 millones de dólares. Después de 2014 se moderaron los volúmenes emitidos hasta establecerse en valores alrededor de 2.000 millones de dólares. En Argentina, para 2016, se destacaron los préstamos de consumo como principal activo titularizado, seguido por las tarjetas de crédito. Por último, a inicios de década, México fue uno de los países que más hizo uso de la titularización como mecanismo de financiación. Sin embargo, la crisis subprime generó una moderación en las emisiones, que en 2008 se habían acercado a los 5.900 millones de dólares y en 2016 alcanzaron únicamente 1.200 millones. Entre los principales activos titularizados en 2016 se destacaron los relacionados en el mercado de vivienda y las cuentas por cobrar, que en conjunto representan cerca del 73% de los activos titularizados en 2016. Para el caso colombiano, la literatura y la evidencia empírica señalan que el desarrollo del mercado de capitales es complementario para potenciar no solo el sector bancario, sino también el sistema financiero y, en consecuencia, la economía como un todo. Dentro del conjunto de actividades que resultan ser transversales entre el mercado de capitales y el intermediado, la titularización ocupa un lugar importante. Este proceso no solo diversifica y fortalece el fondeo de las entidades bancarias y optimiza la gestión de riesgo del sistema, sino que fomenta y robustece las alternativas de inversión para diversos agentes de la economía con el objeto de canalizar el ahorro eficientemente. El proceso de titularización en Colombia ha trascendido la cartera hipotecaria. Recientemente se han generado títulos con subyacente en cartera de libranza y en cartera de redescuento. Así, del valor total de emisiones realizadas, el 5,5% constituye a títulos cuyo subyacente difiere de la cartera hipotecaria, mientras hace 3 años estaba totalmente en la cartera hipotecaria. Aunque la cartera titularizada pasó de representar el 1,6% de la cartera total del sistema financiero en 2002 y a cerca de 3,8% en 2010, esta relación actualmente representa tan solo el 0,9% de la cartera total. Si se examina la profundidad con respecto al PIB, este valor bordea el 0,5%, un nivel relativamente bajo frente a la dinámica presentada hasta 2010. El principal determinante fue la eliminación de los incentivos tributarios a la inversión en los títulos hipotecarios. Para comenzar con el caso aplicado en Colombia, nosotros escogimos la titularización de los derechos económicos del contrato de arrendamiento entre Ingeurbe y Coltel. Para comenzar, este tipo de titularización es un tipo de titularización inmobiliaria. Esta pues, es una herramienta de financiamiento que agrupa los activos financieros para ser transformados en títulos, valores o bonos que serán vendidos o adquiridos por inversionistas. Este basa su estructura en una autofinanciación que se representa en títulos y su fuente de pago exclusiva será el flujo de caja de dichos activos vinculados al proceso. Es decir, los flujos de caja que va a generar Coltel, ya que pues en este caso pues la titularización se hace por parte de Ingeurbe a Coltel, que es el tipo de contrato de arrendamiento que se tiene establecido. Para contextualizar un poco más, hay que saber que el activo subyacente que se va a titularizar son los derechos económicos del contrato de arrendamiento entre ambos, en donde, como ya lo dije antes, el originador será Ingeurben, cediendo la responsabilidad de pagos a Coltel, que será el que va a hacer los pagos debidamente para la titularización como tal del activo. De esta manera, pues vamos a repasar los principales agentes involucrados para comenzar a entender un poco más del caso y un poco más de la estructura de la titularización de los activos. Entonces, para comenzar con los actores involucrados, tenemos principalmente al emisor, que en este caso va a ser el patrimonio autónomo de titularización, arrendamiento Coltel. Este se va a encargar de ofrecer en el mercado la titularización de los activos del contrato. Pues de esta manera va a emplear de la mejor manera los bonos emitidos y explorando el mercado de valores como tal. El monto calificado que se va a ofrecer va a ser de 139.000 millones de pesos. Va a ser en 2 números de series, la serie A y la serie B, que más adelante un compañero las va a explicar de mejor manera. Tenemos la serie A en pesos, intereses tasa variable indexada al IPC, y la serie B un VR, intereses en VR, tasa fija anual. La fecha de emisión, ya se comenzaron a emitir los bonos desde el año 2020, creo que fue. Sin embargo, en esta tabla está un poco desactualizado y pues todavía no se había establecido como tal. Los plazos de vencimiento están 24 años y medio a partir de la emisión.
también va a tener dos rendimientos, la serie A y la serie B. La serie A un IPC del 4.3% EA y la serie B en un 4.5% en EA. Los pagos de intereses se van a hacer de capital y de intereses se van a hacer de forma trimestral, teniendo al activo subyacente como los flujos de caja que va a generar Coltel en un futuro como tal. Acá ya comenzamos a entrar un poco más como tal con el originador, que en este caso es un IGURB, pero que antes tenía la particularidad de que era Privacy Ingenieros, que se dio los derechos a IGURB, pues manteniendo las mismas condiciones del originador anterior, es decir, que pues va a ser el mismo aporte inicial de capital y estar a cargo de la documentación y el respaldo legal de la transacción. También van a haber algunos agentes de manejo, que va a ser Credit Corp, que va a estar al pendiente de todos los bonos que se imitan y que todo se lleve de manera responsable y, pues con el debido proceso. Igual entendiendo que, como ya lo va a mencionar un compañero más adelante, los bonos emitidos por parte van a ser de AAA, de calificación AAA, entonces pues es una de las mejores en el mercado, entonces va a atraer más inversionistas. El objetivo de la emisión es prácticamente titularizar esos activos que están entre Ingeurbe y Coltel mediante pues el contrato de arrendamiento, que igual de la misma manera Coltel va a tener que seguir haciendo trimestral, bueno, en el plazo debido, mejor dicho. Ya para comenzar a hablar un poco más en torno a los mecanismos de cobertura, para entender que en esta titularización a veces se toman, pues sí, elementos que normalmente, si llegan a surgir algún imprevisto, alguna cosa, pues va a haber un mecanismo de cobertura para que esa titularización no sea muy afectada. En este caso, pues tenemos dos cuentas de cobertura. La primera es la cuenta de reserva, en la cual estará por el monto de 10.000 millones de pesos, que se encargará de cumplir los gastos destinados en el pago de los bonos. Y pues si llega a haber una falta de pago, igualmente, también está destinado a suplir eventos como el capital e intereses de los títulos, los gastos de emisión y los gastos del inmueble. Por otra parte tenemos la subcuenta de excedentes, que prácticamente es, si hay algún excedente, pues se va a ir depositando todo el dinero en dicha cuenta. Y pues va a estar de la misma manera generando dinero. Igual si esto al final, este dinero no se utiliza de excedente, se va a devolver al originador como tal. Ya para pasar con la última parte de, de, de la introducción, tenemos el uso de los recursos, ya que en medio de la, de la titularización de los activos, primeramente se lleva un orden en torno a los pagos establecidos en los que se buscan suplir las necesidades más convenientes y luego paso a paso ir supliendo las otras. Entonces, en el primer pago tenemos el saldo del crédito puente, que es normalmente el del originador, en donde sí se hará el pago como tal del crédito puente. El segundo pago va a ser a la segunda cuota del precio del lote morato, es donde pues es el lote en el cual están las oficinas que ofrece Ingeurbe a Coltel. Y pues es como tal eso, la segunda cuota del pago, ya que ya se ha hecho la primera. La tercera es a la constitución de la subcuenta de reserva, es decir, a lo que hablábamos anteriormente, a la subcuenta de reserva por si llega a suplir algún imprevisto y pues para el pago de intereses y demás. El cuarto es al pago de los gastos de emisión iniciales. Normalmente pues se suplen estos gastos de emisión iniciales ya que conllevan unos gastos y pues hay que retribuir ese dinero como tal al originador. Ya el quinto pago pues va para la subcuenta de excedentes. De la misma manera, como lo había explicado anteriormente, si hay algún excedente pues se llevará de esta manera. Y ya por último y final, el sexto pago va a ser el reembolso al originador. Es decir, que eh, el originador efectuó una serie de pagos al principio para la titularización de los activos. Entonces, pues, como último pago se le va a devolver dicho dinero.
Bueno, en cuanto a lo que es la calificación o bueno, fundamentos de la calificación, nos vamos a encontrar con Ingeurbe, una empresa grande y fuerte en el sector constructor, y Coltel, una empresa fuerte en el sector de las telecomunicaciones. Por un lado, vamos a encontrarnos con que el activo subyacente de esta titularización son efectivamente los derechos del contrato de arrendamiento, pues entre el originador, el cual es Ingeurbe, y pues el arrendador, perdón, que es Coltel. En cuanto a lo que es la calificación que recibe Coltel, digamos que tiene una calificación muy positiva con una triple A, pero sin embargo, digamos que también BRC, la cual es una calificadora, le da una perspectiva negativa para lo que es el mes de marzo. Digamos que cuando ya vamos a verlo como tal, lo que son los rendimientos pues, de la empresa Coltel, digamos que vamos a encontrar rendimientos muy positivos, en donde vamos a encontrar pues, que efectivamente para el cierre del 2019, Coltel tuvo un crecimiento de 1.9% al cierre del año, en donde pues, las expectativas, estuvo por debajo de las expectativas, sin embargo, pues fue un crecimiento positivo. En cuanto a lo que es el margen de EBITDA, digamos que tuvo un decrecimiento en respectiva comparación con lo que fue el periodo del 2017, en donde en 2017 se encontraba en 30.1% y en 2019 27.8%, una reducción de 3 puntos porcentuales aproximadamente. Coltel espera que para el año 2020-2029 27.8%, una reducción de 3 puntos porcentuales aproximadamente. Coltel espera que para el año 2020-2021 pues su rentabilidad o la rentabilidad de la compañía alcance el 29.7%, en donde digamos que el factor determinante será una mayor cuota de mercado. Y digamos que lo más importante para esto será pues que efectivamente los gastos operativos se vean pues de forma eficiente, en donde pues digamos que la pandemia del COVID-19 puede llegar a ser un obstructor pues de efectivamente este rendimiento esperado para la empresa como tal. Entonces digamos que hay una serie de ambivalencia pues entre pues lo que puede llegar a causar el COVID-19. También vamos a encontrarnos con que pues efectivamente digamos el apalancamiento de Coltel se incrementó pues pasó de 2.5 en 2018 a 2.7 en 2019. Ya digamos que eso es una aproximación por encima de lo esperado para lo que era pues la empresa como tal. En cuanto a lo que es el originador, nos vamos a encontrar que en febrero de 2020, pues este contrato estaba a compra de Ingenieros, el cual cedió todos sus derechos a la constructora Ingeurbe, donde pues digamos estipuló una serie de compromisos, los cuales eran pues digamos que el aporte inicial del capital tendría que ser de 7.925 millones, en donde pues tendría que conseguir la documentación que respaldara la compra del lote y el respaldo legal de la transacción, y pues los otros que pues estamos observando, como lo que es también digamos recibir la cesión del contrato de arrendamiento, lo cual es algo importante pues para ambos. En cuanto a lo que es el cumplimiento de los pagos de mantenimiento del bien, tales como lo son el impuesto predial, la póliza de todo riesgo y otros gastos locativos menores que se pueden llegar a encontrar. Digamos que la relación entre las partes basadas en lo que es el acuerdo marco, en donde pues digamos su descripción está detallada en un documento posterior a la fecha, pues digamos que se han firmado 5 pues contratos en donde se estipula todo este tipo de situaciones. Bueno, ya lo que es a la hora de observar lo que es la estructura de pago, vamos a encontrar con que pues, se ofrecen en el mercado dos series, la A y la B, donde digamos que cada uno tiene su serie, pues su característica, en donde digamos que pues también hay un contrato por 80.000 millones de pesos, en donde digamos que 40.000 o un 50% serán de recursos de Ingeurbe y el otro será pues de un crédito puente. Esta serie A y esta serie B pues digamos que hacen referencia a una serie, por ejemplo la serie a los títulos que se emitirán en pesos y devengarán un interés determinado con base en una tasa de variable referencial al IPC del inicio del respectivo periodo de interés, y la serie B pues digamos que serán títulos que se emitirán en VR y devengarán el interés pues precisamente del mismo con base en una tasa fija efectiva anual, en donde digamos que acá pues podemos observar el uso que se le dará pues a este respectivo dinero, en donde digamos se encontrará lo que es también el aporte del capital, el cual está por 7.925 millones, y pues la emisión de títulos que será aproximadamente o bueno será de 139.000 millones anual, en donde digamos que acá pues podemos observar el uso que se le dará pues a este respectivo dinero, en donde digamos se encontrará lo que es también el aporte del capital, el cual está por 7.925 millones, y pues la emisión de títulos que será aproximadamente o bueno será de 139.000 millones de pesos,
en donde pues todo esto se redistribuirá en los usos correspondientes a lo que son pagos de créditos, segunda cuota de Coltel, entre otros, así como pues estamos observando efectivamente en la gráfica. Digamos que en cuanto a lo que los riesgos se dice, digamos que vamos a encontrarnos efectivamente con tres tipos de riesgos, en donde están riesgos operativos, digamos que riesgos legales y riesgos de contraparte, en donde pues digamos que ninguno de los tres vamos a encontrar posibilidades de afectación en lo que es la calificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que efectivamente Coltel cuenta pues con una calificación de AAA, lo cual es algo positivo dentro de las calificadoras y digamos que la posiciona como una empresa muy positiva en el mercado de lo que son las telecomunicaciones. Después de la calificación de los diferentes aspectos dentro de la titularización, es normal encontrar unos análisis de las oportunidades y amenazas que ésta representa. Por lo tanto, tenemos que en las oportunidades, una de estas es el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los prospectos de emisión, en los contratos de fiducias, en el manual operativo y acuerdo del marco de transacciones. Por otro lado, se encuentran que las amenazas están baja calificación de Colombia Telecomunicaciones S.A., los cambios en las condiciones contractuales pueden tener un impacto negativo en las coberturas del servicio de la deuda y el incumplimiento de pago. Por esta razón es que es importante hacer la calificación y es lo que se debe hacer dentro de los procesos de titularización para poder tener un seguro de riesgo dentro de estos. Continuando con el caso, encontramos que dentro de la teoría de la titularización existe una estructura en las transacciones de titularización y es que podemos encontrar que hay una entidad originadora o la vendedora que hacen pagos por compras de venta, hace la gestión de venta de cartera, a emisores y administradores, hay flujos de caja, deudores, pagos de flujos de caja, utilización de apoyos de crédito. Esto mismo se puede ver evidenciado en el caso en donde tenemos una estructura de transacción que se describe con los siguientes flujos. Entonces, en primer lugar, el originador aporta la contribución para gastos de emisión iniciales del patrimonio autónomo, ¿sí? El emisor para ser contabilizada en la subcuenta de gastos iniciales en la emisión como condición precedente de la emisión. En segundo lugar, el originador, como condición precedente de la emisión, realiza la cesión condicionada a la fecha de publicación de un aviso de oferta pública o aviso de construcción del libro de ofertas y la totalidad de los derechos económicos y con ello los flujos de caja al patrimonio autónomo emisor. En tercer lugar pasamos al patrimonio autónomo emisor que realizará los pagos correspondientes a los gastos de emisiones iniciales y con la periodicidad requerida, a los gastos de sostenimiento de la emisión. En cuarto lugar tenemos los inversionistas calificados, en la fecha de suscripción pagarán los títulos y los recursos provenientes del precio de compra de los títulos. Entonces estos entrarán a las subcuentas del patrimonio autónomo emisor. En quinto lugar tenemos los recursos provenientes del precio de compra de los títulos que se utilizarán para el pago de la segunda cuota del precio del lote morato que se adeuda a Coltel por 50.000 millones de pesos. Por otro lado, tenemos a la constitución de la subcuenta de reserva. Otro sería el pago de los gastos de emisión iniciales. En quinto lugar, a la destinación para la subcuenta de excedentes de la suma de un resultante de multiplicar el porcentaje titularizado de los derechos económicos por 3.732 millones de pesos. Y por último, el reembolso del aporte del organizador sobre el primer pago por la suma menor que hubiere disponible después de realizar los pagos y las apropiaciones anteriores, en vista en que el originador ya efectuó un primer pago por el precio de un lote morato. En sexto, tenemos que en cada fecha de pago el patrimonio autónomo emisor realizará los pagos correspondientes de capital e interés a los tenedores. De esta manera se estructura la transacción y en la que se puede ver evidenciada dentro de la numeración del flujograma. En cuanto a las conclusiones, la titularización de activos es una herramienta de financiación que proporciona una alternativa económica, factible y verdadera para las empresas e inversionistas para la financiación de distintos tipos de proyectos, la cual les permite, en el caso de las empresas, tener un mejor flujo de caja, mayor liquidez
y fortalecer sus balances. Para los inversionistas, es una oportunidad de acceder a valores con diferentes niveles de riesgos, y es de destacar que este riesgo no recae sobre las empresas, sino sobre el activo o el bien, por lo que en los procesos de titularización, la participación activa del organizador, agente de manejo, agente administrativo y el agente colocador, como lo podemos evidenciar en nuestro estudio de caso, con Credit Corp Capital, bonus banca de inversión, bonus de gestión de activos, es fundamental para orientar de forma eficaz y eficiente la construcción del modelo. Todo esto mediante las diferentes modalidades que se puedan ajustar a las necesidades de plazo, costo y entre otras características financieras. En cuanto a Colombia, es necesario tener diferentes alternativas de bajo costo para poder financiar estos proyectos, por lo que la titularización es idónea para obtener los recursos para los diferentes proyectos, ya sean de infraestructura, servicios públicos, entre otros. Sin embargo, su crecimiento en el país se ha visto limitado más que todo debido al desconocimiento de lo que es la titularización, que a los inconvenientes o problemas que se pueden presentar o no en los mercados de valores. Continuando con el desconocimiento que se tiene al respecto, también se pueden presentar falencias por parte de los empresarios debido a las creencias que se pueden tener al momento de la realización de los trámites, autorizaciones y requerimientos. Una de esas falencias podría ser la falta de cultura financiera sobre la aplicabilidad, por lo que crear sociedades titularizadoras podría ayudar a impulsar el desarrollo y el crecimiento de esta forma de financiación. Esto apoyado de publicidad y difusión, tanto por parte de entidades privadas y públicas, justamente con el fin de dar a conocer esta alternativa financiera, lo cual permitirá que más personas conozcan más a fondo esta dinámica de financiación para sus proyectos. Además de que esto permita hacer de la titularización una herramienta financiera que ayude a recuperar el crecimiento de la actividad productiva a mediano y largo plazo.